Colosenses capítulo 1, vamos a abarcar los versículos 15 al 19. A manera de introducción, vamos a encomendar el tiempo al Señor y luego les doy la introducción. Así que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque no la dejaste para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A través de tu palabra te conocemos más y a través de tu palabra aprendemos qué quieres de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que participan en este estudio, sus familias. Gracias por la provisión para las necesidades de cada día. Gracias por el cuidado a aquellos que están pasando enfermedad. Dales paciencia, que no pierdan el gozo, pero también te pedimos que proveas para que su salud sea restaurada por obra directa tuya o a través de los médicos y medicinas. Y encomendamos así a todas las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta carta Pablo aborda una serie de situaciones que estaban viviendo los colosenses, unas de ellas relacionadas a falsas enseñanzas. Una de las corrientes que circulaba por ahí, aunque todavía no plenamente desarrollada, era el pensamiento de que lo que era espiritual era lo que era bueno y que lo material era malo. Ahí yo les escribo una pequeña frase que dice la teoría de los eones. Ok, un eón pueden ustedes llamarlo también una emanación. Dentro del trasfondo que tenían estas iglesias, que había influencia de la cultura griega y de otras culturas locales, se había desarrollado esta corriente de pensamiento. Bueno, incluso algunos pensadores griegos adjudicaban que lo bueno era, que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Bueno, esto de los eones era un pensamiento que había en aquellos tiempos en donde decían que había, no vamos a hablar del Dios que conocemos, ellos decían un ser divino original. De ese ser divino emanaban una serie de inteligencias que podían ser masculinas o femeninas. Y entonces a partir de esas emanaciones se iban dando otras cosas. Por ejemplo, algunos de estos pensadores cerrados dicen que Jesucristo llegó a ser una emanación de ese ser divino original y que si Jesucristo era un ser bueno espiritual, era imposible que tuviera cuerpo. Por lo tanto, este tipo de enseñanzas decían que Jesucristo en realidad nunca estuvo presente físicamente con un cuerpo humano, sino que solo tenía una apariencia de ser humano. Bueno, enseñanzas como estas andaban circulando por aquellos días. Y eso se los comparto ahorita porque cuando veamos lo que dicen estos versículos, nos podemos preguntar, ¿y por qué Pablo está diciendo esas cosas? Ah, porque está preparando la iglesia para lo que va a ampliar más adelante. Así que continuemos con el versículo 15 del capítulo 1. Dice así: Él es, y cuando dice Él es, se refiere a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Agrega, el primogénito de toda la creación. A ver, partamos el versículo y veamos sus partes. Nos dice Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación, como por ejemplo la imagen que se ve en un espejo. Si usted se mira a usted mismo, pues en un espejo prácticamente es idéntico a usted, ¿verdad? Es esa imagen. Entonces está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Veamos un pasaje que está en Juan 14, versículos 8 y 9. Estando Jesús con sus discípulos, viene uno de ellos, Felipe, y le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? Y note lo que subrayo: el que me ha visto
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por supuesto, Dios es espíritu y no está diciendo Jesús que el que lo ha visto a él físicamente es entonces que ha visto al Padre y que el Padre va a ser un ser físico como Jesús. Cuando dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre es conocerlo como persona con su divinidad, con todas sus cualidades y atributos. Si uno quiere conocer a Dios el Padre, conociendo a Jesucristo, uno puede tener ese conocimiento. En ese sentido, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y note que está hablando de Dios y dice que es invisible. Eso recuérdelo con lo que vamos a ver ahorita más adelante. Por ejemplo, en el concepto de la iglesia mormona, imagen, aquí menciono el error del mormón. ¿Por qué? Porque ellos, partiendo de Génesis 1:27, dicen, creo pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo, hombre y mujer los creo. Ok, oiga bien, vienen ellos, leen el pasaje de Génesis y entonces se ven a ellos mismos y cómo es el hombre, pues así como somos, hombre y mujer. Entonces como aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen y si nosotros somos imagen de Dios, quiere decir que Dios tiene forma humana. Note lo que agrego en el párrafo siguiente. En la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, Dios Padre, frecuentemente llamado Elohim, es un ser supremo, soberano y creador, pero note, con un cuerpo físico resucitado y perfecto de carne y huesos. Si ustedes estudian lo que ellos estudian, pues les van a decir esto, que el Padre es un ser humano, llamémosle superpoderoso, pero es un ser humano. Perdieron de vista lo que dice aquí Colosenses, que Dios es invisible. Ajá. Bueno, les voy a enseñar este acuerdo, este cuadro que les voy a enseñar no es hecho por un mormón, pero cuando me acordé de esta imagen dije, es capaz que esa es la imagen que ellos tuvieron. Y entonces, este cuadro está en la Capilla Sixtina, allá en Roma. Y este cuadro que les estoy enseñando se llama La creación de Adán. Es una pintura realizada por Miguel Ángel Buonarroti, allá por el año 1511, unos años antes de la reforma de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis. Él lo hizo allá en 1517, así que unos 6 años antes estaban haciendo esta pintura. Y es una pintura que representa el Génesis donde Dios da vida al primer hombre. Ahora, si usted se fija, pues en esta pintura aparece Dios, que es el que está ahí a su mano derecha, rodeado de unos como angelitos, y al extender su mano está creando al hombre. Pero si usted se fija, la pintura pone a Dios como un ser humano. La Iglesia Católica, por supuesto, no pensaba eso. O sea, reconocen que Dios es un ser espiritual, pero desde el punto de vista artístico, para que pudiera comunicar algo, el artista hacía este tipo de representaciones. Si quieren un dato interesante, un poco curioso, el Papa que contrató a Miguel Ángel para hacer las pinturas de la Capilla Sixtina es conocido como el Papa Guerrero, se llamaba Julio II, porque por un lado estaba remozando todos los edificios que habían ahí en Roma y a la vez dirigía ejércitos para conquistar el territorio en Italia para que estuviera bajo lo que era la iglesia. Este es solo un dato cultural. Bueno, entonces ya vieron el error que cometieron ellos. El pasaje que estamos viendo, este versículo nos agrega que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito, del griego prototokos, quiere decir primero en ser nacido. Así que en sus familias van a ver el hijo, usualmente se le habrá primogénito al varón,
es el primero que nació. Por ejemplo, en el caso de mi papá, el primogénito era nuestro hermano mayor que ya se murió, ¿verdad? Se murió hace como 4 años, de 87 años. Él fue el primero que le nació. Pero si fuéramos en el caso de papá y mamá, que son Carlos y yo soy el primogénito porque nací primero. Ok, ese es un significado normal de la palabra primogénito. Pero en este versículo no está usándolo Pablo con ese significado. La palabra primogénito también implica la idea de preeminencia, autoridad o rango. Así que en este texto, primogénito significa que Jesucristo tiene supremacía, soberanía y posición de honor sobre todo lo creado. Aclara, no está diciendo que es una criatura creada. Pero leyendo mal este versículo, hubo un religioso del siglo IV, o sea, eso es el año 300 y pico de la era cristiana, que se llamaba Arrio. Y Arrio, leyendo este versículo, llegó a afirmar que como decía que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, entonces que Jesús había sido creado. Por lo tanto, Jesús no era igual al Padre, no era Dios. Bueno, resultado de esta herejía, de esta falta de enseñanza, fue que se hizo el famoso concilio de Nicea, donde se afirmó la divinidad de Jesucristo. Segundo párrafo. Adivinen quiénes más también usan este versículo para sustentar su falsa creencia. Este versículo también es usado por los testigos de Jehová, que no consideran a Dios como Dios mismo, sino consideran que Jesucristo sí es alguien importante, pero es un ser inferior creado por Jehová. Y eso se deriva el error de Arrio y el error de los testigos de Jehová por interpretar mal el versículo, por interpretar mal la palabra primogénito de la creación. Va a volver a aparecer la palabra y ahora sí en otro sentido, pero la vamos a ver más adelante. Avancemos. En el versículo 16 agrega, porque en él, y cuando dice en él se está refiriendo a Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Ok, está hablando de Jesucristo. Nos dijo que es la imagen de Dios, que es el primogénito de toda creación. Pero agrega que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que están en los cielos y en la tierra. Y hace otra comparación, o sea, visibles o invisibles. Podríamos decir, las cosas de la tierra son las visibles, las cosas de los cielos son las invisibles. Pues, como quien dice, toda la creación, el autor de esa creación es Jesucristo. Cuando agrega que incluye en esta creación tronos, dominios, principados o autoridades, ahorita les voy a explicar a qué se está refiriendo. Pablo afirma que Jesucristo es creador, al igual que afirma Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio, versículo 3 del capítulo 1. Juan dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién es Él? De Jesucristo. Y Hebreos 12, en su segunda parte, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en su segunda parte, dice, por medio de quién, o sea, de Jesús, o sea, que por medio de Jesús, asimismo, hizo el universo. Aquí cuando dice por medio de Jesús es que Jesús es el agente de la creación por medio del cual fue creado el universo. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Colosenses lo estamos afirmando con dos pasajes más, el de Juan capítulo 1 versículo 3 y el de Hebreos capítulo 1 segunda parte del versículo 2. En pocas palabras, todo lo que existe, visible o no, terrenal o celestial,
fue creado por Jesús. Cuando dice por medio de Él, quiere decir que Él es el agente, por un lado, por medio de Él se creó todo lo que existe, y dice que además es el fin, o sea, el objeto final que es para Él. La creación fue para Él fue el creador y a la vez para Él, porque Él es Dios. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque obviamente los herejes de aquellos días lo que estaban negando, una de las cosas era la divinidad de Jesucristo. O se iban al extremo en decir que Jesús era un ser espiritual que no tuvo cuerpo, o se iban al otro extremo y decir, sí, hubo un Jesús humano, pero que no era Dios. Y la enseñanza bíblica es Jesús, Dios, hombre, 100% hombre, 100% Dios. Cuando habla de tronos, dominios, principados o autoridades, la mayoría de autores coinciden en esto. No está hablando de tronos, dominios, principados o autoridades humanas, sino que cuando utiliza estas cuatro categorías se refiere a la esfera angelical. O sea, dentro de la creación, todo el mundo de los ángeles también fue creado por el Señor. Esto comunica que los ángeles son seres creados, anticipando el tema de la adoración de ángeles que abordará más adelante en el capítulo 2. En el capítulo 2 habían algunos maestros errados que estaban estimulando la adoración de los ángeles. Y por eso Pablo está aquí aclarando cómo van a adorar a los ángeles si no son seres divinos, son seres creados, ¿verdad? Y vamos a avanzar entonces al versículo 17. Siempre Él es Jesucristo. Dice, Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Esto van a ver más adelante que ahí le ponga es un poco difícil, pero partamos de la primera parte. Él antecede a todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no fue creado. Pues Él antecede a todas las cosas, quiere decir que existe antes de la creación. El Evangelio de Juan, capítulo 1, primeros dos versículos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quiere leerlo de otra manera? Hágalo así. En el principio ya existía Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Una vez más está afirmando la divinidad de Jesucristo. La segunda parte del versículo, donde nos dice que en Jesucristo todas las cosas subsisten, como aquí anoto, pues esto ya a veces cuesta entenderlo un poco más, pero la palabra subsisten se puede traducir también como permanecen. Eso es lo que usa la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional, la palabra subsisten la traduce como forman un todo coherente. Y la Nueva Traducción Viviente, me faltó anotarlo ahí, lo traduce como mantiene unida toda la creación. ¿Qué está enseñando Pablo acá? Que en Cristo todas las cosas subsisten. ¿Cuáles son todas las cosas? Toda la creación, porque ya vimos las cosas del cielo, de la tierra, invisibles o visibles, son todas las cosas, es toda la creación. Y dice que la creación subsiste, permanece, está de manera coherente, se mantiene unida, porque Jesucristo es el que la mantiene así. Ahora me voy a pasar a una definición de esas que son un poco complicadas que nos tocaba estudiar cuando éramos patojos en el colegio, en la universidad. Vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Al final, si hay alguna duda, la podemos platicar. La segunda ley de la termodinámica dicta que la entropía, y entienda esa palabra entropía y entre paréntesis, desorden. Así que la segunda ley de la dinámica
de la termodinámica dice que la entropía tiende a maximizarse o hacerse mayor. Esto significa que mantener el orden, o sea, mantener la creación, y este texto no es religioso, este texto viene de literatura secular, ¿va? Así que mantener el orden, o sea, la creación, requiere una entrada constante de energía externa para contrarrestar la tendencia natural al caos. Perdón por lo raro del lenguaje. ¿Qué es lo que dice esto? La segunda ley de la termodinámica dice que todo el universo está en un proceso de caminar hacia el desorden. Por ejemplo, nuestro mismo cuerpo se va deteriorando poco a poco. Si no fuera porque comemos y adquirimos energía, pues nuestro cuerpo se muere y después se pudre y se hace polvo. Eso es lo que enseña la entropía. Entonces, el universo entero está en un proceso de desgaste. Y lo que nos está diciendo Pablo acá, y no fuera que él fuera físico, ¿verdad? Él nos está diciendo que Jesucristo es el que mantiene toda la creación en un balance que permita que toda la creación funcione. Si no hiciera eso Jesucristo, todo el universo se deterioraría más rápidamente de como actualmente se está deteriorando. Bueno, entiendo que estos términos a veces no los usamos mucho, pero si quieren, al final podemos ampliarlos. Pero eso explica que Jesucristo no solo creó todo lo que conocemos, sino que lo mantiene funcionando. Y ese detalle a veces no estamos muy conscientes de eso. Leemos en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra y ya como que ahí se quedó, pero no, Él sigue actuando porque mantiene el funcionamiento de toda su creación. Vamos a irnos al versículo 18. Y además, aparte de que es la imagen de Dios, aparte de que es creador, aparte que es Dios mismo, agregado a eso, dice, además, Él, o sea, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito, perdón, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Aquí vamos a ver que está un uso de la palabra primogénito distinto del que vimos en el versículo que habla de su preeminencia. Dice, no solo es preeminente sobre la creación, sino que además es preeminente porque es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el principio, Él es el origen y lo más importante para la iglesia. No hay nada más importante para la iglesia que el Señor Jesús. Se usa nuevamente en este versículo el término prototocos, que quiere decir primogénito, y aquí con el significado de primero, aquí sí, y vamos a ver cómo. Dice, surge la pregunta entonces, como dice el primogénito en la resurrección, la pregunta es, ¿Jesús fue el primero en resucitar? La respuesta es no. O sea, cuando Jesucristo resucita después de haber sido crucificado, para ese momento, Él mismo ya había resucitado en su ministerio a la hija de Jairo. También resucitó al hijo único de una viuda cuando lo iban a enterrar, lo resucitó. Y si se recuerdan, en Juan 11, Jesús resucitó a Lázaro. Llevaba 4 días de muerto y lo resucitó. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un ejemplo, y no que sea el único, pero por ejemplo se recordarán cuando Eliseo resucita al hijo de la mujer sunamita, que fue una mujer que lo ayudó en un tiempo difícil y él resucitó al hijo. O sea, con esto respondo la pregunta es, cuando dice que Jesucristo es el primogénito en cuanto a la resurrección, es, entonces es el primero que resucitó. No, ya habían habido otros casos de gente que había resucitado. Entonces, ¿en qué sentido es primogénito? Es primogénito porque resucitó para no morir nuevamente. Con eso destaca su preeminencia. Entonces, aclaremos algo. La hija de Jairo fue resucitada,
pero después se volvió a morir, pues, porque es lo normal. El hijo de la viuda, el hijo único, fue resucitado y tiempo después murió. También Lázaro y también el hijo de la mujer sunamita. Pero el único que hasta el momento ha muerto y resucitó eternamente es Jesucristo. Nosotros vamos en cola porque eso es parte de la esperanza que tenemos de llegar a la resurrección de los muertos. Pero al momento, a la luz de este versículo, Jesucristo es el primogénito de la resurrección porque fue el primero en resucitar y no morir nuevamente. Y así llegamos entonces al versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Así dice el versículo y es con el que vamos a terminar. Hablando de Jesucristo, dice el versículo que agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitara toda la plenitud. Vamos a explicar qué quiere decir esto. Sin embargo, les voy a comentar algo. Fíjense que hay cosas que cuando yo era joven, a veces no nos enseñaban o no nos lo explicaban. No me pregunten por qué. Pero resulta que en este versículo dice uno de los comentaristas que la palabra padre no aparece en el versículo. Así que yo me fui al texto griego para corroborar que era cierto. Y sí, no aparece. Les escribo abajo la traducción literal como está pasado del griego al español, que yo no sé ese idioma, sino utilizo los recursos que hay disponibles para poder hacer esto. La traducción literal dice, porque en él se complació en habitar toda la plenitud. Y entonces, como yo lo pensé, dije, bueno, ¿y por qué agregaron la palabra padre si no está en el texto? Y la razón es que es para que se entienda, la traducción es adecuada, sí, se está refiriendo a eso, ahorita vamos a ver por qué. Dice, esta parte es un poco difícil, la palabra padre no aparece en el original griego, sin embargo, los traductores tomando en cuenta el contexto del pasaje, todo lo que viene hablando, vieron que Él es la imagen de Dios, ¿verdad? Que Él fue el agente y objetivo final de la creación y con todo ese contexto, entonces le agregan algo más, el uso de la palabra plenitud. Esa palabra plenitud en griego se llama pleiroma y entonces cuando en la escritura se habla de este término pleiroma, se está refiriendo a la plenitud de Dios en Jesucristo. Por esa razón, los traductores, y ahí están en acuerdo múltiples traductores de las distintas versiones que les leí, están de acuerdo en incluir la palabra Padre para darle sentido y comprensibilidad. Así que Colosenses 2.9, más adelante, vuelve a decir algo similar, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto reafirma la idea. Cuando habla de la plenitud de la deidad, está hablando de Dios. ¿Ah? Bueno, y entonces, ya con tanta vuelta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el pasaje? El pasaje lo que quiere decir es que la plenitud de la naturaleza divina que reside en Jesucristo es de tal modo que nada de la deidad le falta. Lo voy a poner de otra manera. Jesús es plenamente Dios. Y por eso le dije en la introducción cuál era el pensamiento que andaba circulando ahí entre lo material y lo espiritual, lo de los eones, que algunos llegaron a decir que Jesús era una emanación del ser divino, pero así de mucho tiempo después. Pablo está aquí aclarando enfáticamente que Jesús es plenamente Dios, así como es plenamente hombre. Por el día de hoy vamos a resumir. Jesús es la imagen de Dios. Ya existía antes de la creación y a la vez fue el agente y el objeto final de la creación y Jesús es plenamente Dios. Esta sección, como ustedes podrán ver, pues no tiene muchos elementos prácticos, pero nos da el fundamento de la identidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que existía desde antes de la creación y es más, Él fue el autor
de la creación. En ese Jesucristo es en el que nosotros hemos creído. Así que vamos a descender. Como siempre, deseamos que haya un buen descanso